18. Como bien sabemos, dentro de poco iniciamos el año escolar. Está con nosotros el ministro de Educación, don Jaime Saavedra, para darnos a conocer el resultado de la evaluación censal de estudiantes del 2014. Probablemente muchos de nosotros se sorprenderán de decir, oye, pero en un año, 2 años pueden registrarse cifras tan alentadoras, por lo menos en lo que se refiere a que el estudiantado nacional ha mejorado un 11% en comprensión lectora. Y hay varias declaraciones del ministro, tanto en Caretas como en otros medios, precisamente pues señalando lo que vamos avanzando. Es un curso bastante grande el que hay que seguir, y lo bueno es que se ha iniciado, digamos, de una manera, como ya lo hemos dicho tantas veces, sumamente interesante y además práctica. No es cuestión aquí de teorizar, sino de ver los resultados concretos. De modo que vamos a escucharlo, vamos a ver exactamente, antes que los resultados de esta evaluación, que nos cuente cuáles son los preparativos y el horizonte que se nos presenta en este momento al inicio del año escolar, que son todos bastante promisorios. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, don Raúl. Efectivamente, ya dentro de unos 10 días, 6 millones de chicos regresan a las aulas, 400.000 profesores regresan también a las aulas, y se inicia otro año escolar que yo lo veo con mucha esperanza, ¿no? Y como decía don Raúl, estos resultados de la última evaluación censal, yo los veo más que como un éxito, como una esperanza, ¿no? Porque han habido mejoras sustanciales, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Ha sido el aumento más grande que hemos observado en los últimos 8 años, pero por otro lado todavía el camino por recorrer es largo, ¿no? Con los datos que tenemos hoy día, ya llegamos a que el 44% de los chicos comprenden lo que leen, y el 26% de los chicos tienen el nivel de razonamiento matemático que deben tener en el segundo grado. Entonces, en ambos casos son aumentos sustanciales, de 11 puntos en un caso, de 9 puntos en el otro. Pero esos niveles, 44 y 26, todavía nos muestran que hay un espacio muy grande por recorrer. Pero hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza de que invirtiendo más en educación y apostando por nuestros maestros, apostando por nuestros directores y dándole las condiciones adecuadas, podemos mejorar. Yo creo que ese es el punto central, digamos, el mensaje central que yo veo de estos resultados. Ahora, en Caretas, donde se publica la entrevista interesante que ya Fernando mencionaba, se señala, sin embargo, que no obstante todo esto, y para variar, próximos ya al inicio del año escolar, se amenaza con una huelga por parte del SUTEP. No obstante que, como también usted señala, en realidad hemos entrado a una fase de revaloración del magisterio, de titulación del mismo, en fin, y que en verdad el propio profesorado también ha ingresado con entusiasmo a estos inicios de cambio. Así es. Y mire, miles de maestros han recibido un aumento salarial el año pasado en función a su desempeño y al resultado de sus evaluaciones. No, el año pasado 140.000 profesores tienen una prueba, de esos 140.000, 25.000 ascendieron y tuvieron un incremento salarial de, en promedio, 40%, en algunos casos inclusive mayor a eso. Por otro lado, vamos a tener que unos 15.000 o 16.000 nuevos directores van a estar en sus plazas en función a un concurso de méritos. Y eso es lo que necesitamos que en las escuelas tengamos a los mejores dirigiéndolas. Pero lamentablemente, para tener a esos mejores directores, hay algunos directores que han perdido su plaza de director, y esos en algunas regiones del país efectivamente están reclamando. Y uno entiende, digamos, el problema humano, ¿no? De si uno tenía una plaza de director, regresa a ser profesor de aula, eso implica un cambio en sus salarios, pero digamos, lamentablemente ese es parte del proceso de reforma, ¿no? Y la ley se tiene que cumplir. Entonces, más que una huelga del SUTEP, lo que vemos es, o una amenaza de huelga, lo que vemos es directores que han perdido sus plazas porque otros las van a ocupar. Tenemos también algunos profesores interinos que han cesado porque no cumplieron los requerimientos para los cuales se les dio 2 años para que cumplan el requerimiento de obtener su título. Y hay otros profesores que existen, que tienen título y que pueden ocupar esas plazas, ¿no? Entonces, también esos profesores interinos que ya luego de todo el tiempo que se les dio para que obtengan su título, 2 años, no obtuvieron su título, también han sido cesados de la carrera.
Entonces, esos son los dos grupos, digamos, que están ahora planteando cuestionamientos, pero lo que yo diría es que la ley se debe cumplir. Y justamente, y particularmente en el caso de los directores, digamos, yo creo que parte de su labor docente es mostrarle a los chicos que la ley se debe cumplir. Es como que yo diga, yo tengo que pagar impuestos, bueno, no quiero, no me gusta, estoy en desacuerdo con esa ley, entonces voy a quejarme, voy a vociferar y voy a hacer huelga porque no quiero cumplir la ley. Y eso no es correcto. Yo creo que eso no es el ejemplo que nuestros docentes le deben dar a nuestros jóvenes. Esos son los dos grupos en los cuales se ve un descontento, entendible desde el punto de vista humano, pero nosotros tenemos que avanzar con una reforma magisterial y con una reforma en el sistema que es meritocrática, en el cual nos aseguramos que ponemos en nuestras aulas, que ponemos dirigiendo nuestras escuelas a los mejores profesores, a los mejores directores, porque el objetivo central de la reforma es el bienestar del alumno. Y esta mejora, ministro, de 44% de niños que comprenden lo que lee, 26 que tienen habilidades matemáticas de cálculo suficientes o las adecuadas, ¿a qué obedece? ¿Obedece a que han mejorado nuestros profesores, a que tenemos una mejor currícula, a una mezcla de ambas? ¿A qué se debe para reforzarlo? No, gracias por la pregunta. Hay un conjunto de elementos que están detrás de estas mejoras. En este momento estamos en el marco todavía de las hipótesis, porque recién hemos tenido resultados, claro. Tenemos que analizar con mucho detalle, ver exactamente qué estuvo detrás de eso. Pero han habido varios cambios importantes en la manera como se ha provisto el servicio durante los últimos años, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos un incremento significativo del porcentaje de escuelas en las cuales los docentes estuvieron contratados a tiempo. Tuvimos un incremento significativo de las escuelas en las cuales los textos escolares y los cuadernos de trabajo se recibieron a tiempo. Eso es clave, ¿no? En el primer caso, los docentes contratados fue un aumento del 50%. En el caso de recibir a tiempo, un aumento del 40%. No estamos en el 100%, que debía ser lo ideal, pero ha habido un aumento sustancial de eso. Ha habido un incremento significativo de las escuelas en las cuales los profesores han recibido sesiones de clase y kits que les permiten monitorear el progreso de sus estudiantes. También estamos que más de los alumnos, un porcentaje mayor de los alumnos que han dado esta prueba, de los chicos de segundo grado, han tenido educación inicial. La cobertura de Jaliwarma se ha incrementado de manera sustancial también. Y por otro lado, en el caso de las zonas rurales, por ejemplo, se continúa y se está ampliando el programa de acompañamiento docente, que es que los profesores rurales tengan una suerte de coach, un profesor más experimentado que trabaja con ellos. Finalmente hemos tenido también una ampliación sustancial el año pasado. Alimentación escolar. Exacto, lo de Jaliwarma, ¿no? Que ha habido un incremento sustancial en la cobertura del programa. Y por otro lado, el año pasado por primera vez se implementó un programa de reforzamiento, ¿no? Para aquellos estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje. No todos los chicos son iguales, ¿no? Algunos chicos que avanzan más rápido que otros. Pero ya en junio, julio, el profesor se da cuenta cuáles son esos chicos que no están yendo a la misma velocidad y que si no reciben un reforzamiento van a estar perdidos la segunda parte del año. Entonces, y los profesores están en capacidad precisamente de trabajar con dos grupos de chicos y en habilidad suficiente para los que no pudieron comprender en esa primera etapa lo logren. Eso no es fácil y justamente claro. por eso solamente lo hemos podido hacer el año pasado en 10 regiones, porque eso requería una capacitación de esos profesores. Entonces no es algo, ninguna de las cosas que he dicho es algo que hemos podido universalizar y llegar a todas las escuelas. Es algo que se ha expandido en todas las escuelas. Muy interesantes, ¿no? En realidad, que son valorables, ¿no es cierto? En el caso sobre todo del mundo andino, es la tarea de un profesor unidocente que cubre todas las áreas. Es complejísimo. Es muy complejo, pero es extraordinario. Sí, yo he tenido la suerte. Hay gente maravillosa, realmente. Sí. Yo he tenido la suerte de sentarme en un aula multigrado, ¿no? En una zona rural en Piura, con una de las maestras que he visto más motivadoras, ¿no? Pero, y me sentaba de atrás como si fuera un alumno más para ver cómo era la dinámica de esa clase, ¿no? Y cómo la profesora tenía que enganchar a los chicos que eran de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado y que estaban todos en el mismo salón, ¿no? Y en el que los grandes pues también ayudan a los más chiquitos. Ahí hay una interacción pues muy
muy difícil, curiosa, ¿no? es bien difícil, ¿no? Claro. Yo siempre les digo a mis amigos no docentes, ¿no? Que son, si ustedes no pueden ni siquiera con sus hijos, si pudieran, pueden lidiar con 20 chicos simultáneamente, Sí, y en el sí. caso de las escuelas multigrado con 20 chicos de distintas edades. Es muy difícil. Entonces el reto que tienen nuestros docentes es muy grande, la responsabilidad que nosotros ponemos en manos de nuestros docentes es muy grande, y por eso uno de los pilares de la reforma es la revalorización de la carrera. Es absolutamente central. Tenemos que invertir en materiales, en infraestructura, en computadoras, en capacitación. Todo esto lo hemos tenido descuidado por décadas. Sí, ¿No? Que hay un déficit muy grande. Sí, lamentablemente, habiendo tenido yo la oportunidad de recorrer el país y visitar, ya no me acuerdo cuántos, creo que ya pasamos las 100 escuelas visitadas en el último año, en todo el país hay partes a veces que uno piensa, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos olvidamos, no? ¿Cuándo nos olvidamos de estos colegios, no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Que es este progreso excepcional de 11% en un año en comprensión lectora y también en matemáticas. Pero como sus documentos son honestos, hay también malas noticias que deben ser destacadas para que usted dé cuenta de ellas. 3 noto yo, una, que es un divorcio mantenido entre el mundo rural y el mundo urbano. Hay menos progreso considerable en el mundo rural. Segundo punto malo es que los profesores ganan hoy apenas una tercera parte de lo que ganaban en los años 60 en términos de poder adquisitivo. Y tercer punto negativo es que estamos lejos de cumplir el acuerdo ya tomado hace 12 años de que el país destine a la educación el 6% de su PBI, con todos los esfuerzos que ha hecho usted, y estamos apenas en 3.5%. Bueno, sí, los tres son retos muy grandes que tenemos como país, ¿no? Empezando por el último, el acuerdo nacional nunca se cumplió, no por 10 años, 12 años no se cumplió, no se incrementó el porcentaje de nuestros ingresos como país destinados a la educación. Y este año y el próximo vamos a tratar de recuperar parte del tiempo perdido, ¿no? Y en lugar de incrementar el presupuesto en 0.25, en un cuarto del punto del PBI se va a incrementar en medio punto del PBI, que son 4.000 millones. Eso ya está pasando este año 2015. Y el compromiso del presidente Humala es hacer lo mismo el próximo año, ¿no? Entonces eso nos llevaría a cerrar el próximo año en 4% del PBI. Y todavía eso hay que continuarlo. Y no hay manera de poder mejorar la educación sin invertir más recursos financieros. Uno de las áreas en las cuales tenemos que invertir más recursos es justamente en ese otro punto que usted mencionaba, que son los docentes, ¿no? Nosotros justamente le dimos esta información a Caretas, que ya la hemos hecho pública varias veces antes, ¿no? Hemos trabajado el tema de docentes. Yo mismo he trabajado el tema de la carrera docente en mi vida anterior, ¿no? Cuando estaba como investigador aquí en Perú, y constatamos eso, ¿no? El salario docente tuvo su pico, digamos, entre el año 65 y 74, ¿no? Más o menos cuando mi mamá era profesora, ¿no? Y de ahí hubo un desplome en el salario de los docentes, que llegó su foso en la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, y de ahí se ha recuperado paulatinamente. Pero a pesar de esa recuperación, en los últimos 10 años, efectivamente, hoy día ese salario es un poco menos, inclusive, que un tercio de lo que era hace unos 40 años. Entonces ahí nosotros tenemos un reto muy grande como país de revalorizar la carrera, no solo en términos de salarios, sino además de cómo se otorgan esos mayores salarios, porque esos mayores salarios van a ser impuestos de la gente, y entonces tenemos que estar seguros de que esos mayores salarios efectivamente nos compran mayor compromiso y mayor dedicación, y ya tenemos el marco para que eso pase, ¿no? Porque la implementación justamente de la ley de carrera docente nos permite que mayores salarios estén en función al desempeño de los directores y de los profesores. Hay dos aspectos claves. Uno que también está en el informe que ustedes dan, el tema de la infraestructura. 41% de los colegios tiene servicios básicos, hay casos absolutamente dramáticos, ¿no? Amazonas tiene 37.8 solamente los 3 servicios básicos, que son agua, desagüe y electricidad, y así prácticamente en todas las regiones. Me gustaría ver también allí qué se está previendo, por lo menos en términos de inversión. Necesitaríamos verdadera fortuna para poder hacer las cosas ahí mucho más rápidas. Y lo segundo, que está también planteado en la entrevista con Caretas, es pues las relaciones entre la educación pública y la educación privada, y algunas fórmulas que se mencionan justamente,
que vienen de Suecia, ¿no es cierto? Y que también Chile un poco las ha tratado de instrumentar. Cuéntenos un poco sobre esto que estamos viendo. A ver, hay varios temas, pero no quiero dejar el tema rural, que se mencionó hace un momento. Efectivamente, en las escuelas rurales también encontramos el mayor incremento de los últimos 8 años. Sin embargo, a pesar de ese incremento de 6 puntos en zonas rurales, todavía hay una brecha grande entre lo rural y urbano. Otro aspecto muy preocupante, por ejemplo, es la selva. No todos los departamentos de la selva, a pesar que han mejorado y también han tenido mejoras sustanciales, están en porcentajes extremadamente bajos, ¿no? Y visitando la selva es muy fácil darse cuenta que el país estuvo de espaldas. Loreto, Madre de Dios, Ucayali, en menor medida San Martín y Amazonas, la infraestructura es pobrísima, ¿no? Tenemos problemas en el caso de la selva, inclusive en números de plazas docentes, tenemos un problema de asistencia de los docentes en el caso de la selva. Entonces tenemos que darle una atención específica, ¿no? Distinta. Así como en las zonas rurales en general tenemos que trabajar con las escuelas multigrado de una manera distinta, en la selva en su conjunto tenemos que trabajar de una manera distinta. Justamente por eso, y cuando estuve en Iquitos el lunes, estuvimos con el equipo del presidente regional, ¿no? Discutiendo el primer borrador que tenemos de un plan selva que nos trata de llevar a mejorar tanto docentes como infraestructura como materiales. Y un detalle nada más, este año por primera vez 300 instituciones educativas en la selva van a recibir sus materiales a tiempo antes que inicie el año escolar. Pero para hacer eso hemos tenido que hacer un trabajo conjunto entre el Ministerio de Dirección Regional, la Marina, la Aviación y el Ejército. Todo un esfuerzo nacional. Los tres. Un operativo estratégico. Había que llegar Bélico, por río. sí. Entonces estamos viendo que en todas las escuelas que están en las riberas del Putumayo, del Napo y del Ucayali van a recibir esos materiales a tiempo. En algunos casos por avión, en otros casos por tierra y en la mayor parte de casos por río, ¿no? Pero es un reto, lo rural y la selva es un reto fundamental y es un compromiso que tenemos como país. El caso de infraestructura que mencionaba don Raúl es un reto inmenso también. El país ha sido un país que no ha mantenido sus escuelas. No es que no las ha construido, porque hay escuelas, hay 50.000 locales escolares. Entonces, alguna vez se construyeron, Claro. ¿ya? Pero nunca se mantuvieron, ¿ya? O se construyeron sin los estándares técnicos correctos. Y eso nos lleva a que tenemos una brecha de infraestructura de 60.000 millones de soles. Y ahí, para cerrar esa brecha, tenemos que acelerar la inversión en infraestructura educativa, pero por otro lado tenemos que traer al sector privado, ¿no? Para que nos ayude a través de obras por impuestos o alianzas público-privadas, no necesariamente a gastar menos, no es que nos va a ahorrar plata el traer al sector privado, pero nos va a permitir ejecutar más Eficiencia. rápido, ¿no? Y eso, en verdad todo eso se conjuga, lamentablemente, que en el esfuerzo financiero que tenemos que hacer como país, que ya se está empezando a hacer este año, ya hay un compromiso para el próximo año, tiene que continuarse, ¿no? Porque no vamos a cerrar el gran déficit que tenemos en 1 o 2 años. Sí. Necesitamos varios años de esfuerzo sostenido. Pero ahí entremos al otro sistema, es decir, cómo interviene el sector privado, aparte de ser ayuda, etcétera. Tenemos educación privada, educación pública, y de lo que se trata es, en verdad, de encontrar allí canales también de cooperación o, en fin, de financiamiento. La cifra que se obtiene es pues que 71% de peruanos prefieren la educación privada. Y usted dice una frase que es absolutamente clave, y es que en realidad el gran mecanismo igualador de oportunidades es la educación pública. Exactamente. De modo que hay que hacer un esfuerzo porque logremos que progrese la educación privada y que progrese la educación pública y que tenga también canales de interrelación. Y una cosa que nosotros hemos dicho es que el deber del ministerio es velar por la calidad de la educación de todos los niños y jóvenes, punto. No de los que escogieron una escuela pública. Así es. Si el padre decidió ponerle una escuela privada, también es nuestra responsabilidad de que esa sea una buena educación. Eso no lo hemos estado cumpliendo y todavía no lo estamos cumpliendo. Hay que ser sinceros, todavía no lo estamos cumpliendo, porque hay una heterogeneidad muy grande en la escuela privada. Una improvisación simplemente guiada por la necesidad y el apetito de hacer un poco de dinero. Y tenemos escuelas privadas excelentes,
y también tenemos escuelas privadas muy malas. Y los mecanismos de supervisión del Ministerio y las direcciones regionales son todavía muy débiles. Entonces, lamentablemente, todavía existe una oferta privada de mala calidad, pero que explota justo esa percepción de la gente, ¿no? De que en general, en promedio, la educación pública puede tener privada puede tener mejores rendimientos que la pública, lo cual puede ser cierto en promedio, pero no todos los colegios privados son buenos. Si nosotros miramos ahora los resultados de esta última prueba, efectivamente, en el caso de comprensión lectora hay una brecha grande entre el promedio de lo público y el promedio de lo privado, favorable a lo privado. En matemáticas no. En matemáticas, el promedio público y el promedio privado son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Pero eso esconde heterogeneidades muy grandes en ambos casos. Hay heterogeneidad en la escuela pública, hay muy buenas públicas y hay malas públicas, también, que tienen que mejorar mucho. Y lo mismo en lo privado. En lo privado y en lo privado estamos empezando ahorita con lo básico, en verdad. Y lo básico era poder identificar si la escuela privada al cual está yendo un niño existe de verdad y no es ilegal. Entonces hemos creado un sitio web que se llama Identicole, que es para que los padres puedan entrar y ver si su colegio es de verdad. Existe y no es informal. .p, ¿no? Sí, exacto. Identicole. Ahí, ¿qué cosa es lo que pueden saber los padres de familia si consultan? En este momento lo básico, es un colegio que está registrado y tiene todas las licencias que tiene que tener. Nada más. No decimos si es bueno o es malo, existe. Existe. Para empezar. Tiene DNI. Tiene DNI como colegio, porque efectivamente hemos visto estafas en el sector privado. También. No hay colegios que eran colegios ilegales. Entonces hay que empezar por lo básico, pero por algo tenemos que empezar. Y luego tenemos que empezar por un proceso de supervisión que nos permita asegurar que toda la educación privada también sea de buena calidad. Ministro, la universidad, brevemente, porque el tiempo nos va ganando, se planteó una reforma universitaria. Se opuso la Asamblea Nacional de Rectores porque desaparecía en la práctica y se dijo que cuando venía el SUNEDU, la superintendencia, era con un afán político de controlar las universidades y que muchas de ellas iban a desaparecer. ¿Cómo marcha en realidad la reforma universitaria? Mire, el afán es por asegurarnos que la oferta universitaria es una oferta que tiene al menos una calidad mínima, ¿no? Una calidad razonable y que todas las universidades, que no existan universidades que estén estafando a los chicos. No, ese es el digamos, otra vez, lo básico. Luego de eso tenemos que seguir trabajando en los temas de acreditación para asegurarnos que las universidades sean universidades de excelencia. Pero el objetivo primero de SUNEDU es asegurar los estándares básicos. Pero recién estamos dando los primeros pasos. No, ahorita el SUNEDU ya se ha institucionalizado recién a partir del 1 de enero, tiene menos de 2 meses. Se está otra vez empezando por lo básico, asegurando que todos los registros de grados y títulos, los servicios se haya mantenido continuidad en los servicios que ahora van a ser mucho más baratos de lo que eran en la ANR, cobraban unas tasas muy altas que no eran justificables. Y por otro lado, los temas del carnet universitario para que exista continuidad. Y el siguiente paso de la SUNEDU para los próximos 3 meses ya es establecer cuáles son los mecanismos específicos de licenciamiento para que las universidades vayan adecuándose paulatinamente a la ley. Y una cosa que siempre hemos dicho también es que no hay ningún interés de cerrar ninguna universidad. Si ninguna universidad se cierra, fantástico. No, si nadie se cierra, fantástico, pero si no se cierra... Pero más fantástico es que todas tengan un muy buen nivel. Exactamente, porque si no se cierra es porque efectivamente han invertido lo que tenían que invertir. Y eso es lo más fantástico. Y eso sería, va a ser difícil, pero ese es el objetivo. El objetivo no es cerrar, el objetivo es la calidad. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, ministro, la verdad que nos espera un año escolar particularmente importante también. Y con muchos retos todavía. Retos, pero que vamos viendo que hay resultados y eso nos lo va a decir también el año, ¿no es cierto? Hay también pues muchas cosas muy interesantes con respecto al uso del horario escolar, la ampliación de las horas, entrar mucho a deporte, ¿no? Y educación física, que también es clave en realidad. Estamos continuando la expansión de la educación física, ¿no? Ahora tenemos 150 millones de soles que están yendo a incrementar el número de profesores y de colegios en los cuales se brinda educación física de calidad. No estamos universalizando todavía, es imposible, porque han habido 20 años en los cuales no se han formado profesores de educación física y no hay la infraestructura que era siempre necesaria, ¿no? Uno de los grandes centros de formación en el Perú era justamente... Era la escuela pública inclusive, pública, ¿no? Claro. Pero ahí hay un reto, hay que avanzar, la jornada en secundaria se va a ampliar, pero en 1000 colegios,
efectivamente tenemos que, nos va a demorar varios años en llegar a los 8.000 colegios secundarios, pero estos resultados yo creo que son alentadores y, como decía al comienzo, más que un éxito, son una esperanza de que podemos avanzar. Y también vamos a tener la ocasión de conversar sobre esta área, porque usted lo que señala fundamentalmente, claro que estamos hablando de Estado, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de profesores. El otro aspecto, que es también clave, es la comunidad. En el Perú, en verdad, muchas de las escuelas se han hecho pues por obra. Por esfuerzo de la comunidad. Esfuerzo comunal, ¿no es cierto? Y son los padres de familia otra de las instancias muy importantes en materia de desarrollo escolar, por lo mismo que usted ha señalado, es decir, la familia. La familia y la comunidad son sustantivos para poder tener un niño que viene, así como bien alimentado, tranquilo y sereno en términos de... Los padres y los maestros en verdad son el gran socio, son los grandes socios para mejorar la calidad de la educación. Muy bien. Felicitaciones, ministro, y Muchas que gracias. todo vaya bien. Gracias. 8:49 de la mañana.